En Radio Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea, junto a interesantes entrevistados y panelistas, analiza la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Muy buenos días, queridos auditores de Radio Agricultura. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva edición de Nuevas Voces. Aquí el espacio donde las nuevas generaciones se toman la agenda. Tendremos un capítulo, una edición muy entretenida con grandes conversaciones. Hoy es un programa en que vamos a recordar aniversarios, fechas emblemáticas sobre la historia de Chile, pero también del presente, de la actualidad política, con dos entretenidas entrevistas. Y la primera, como siempre, tendremos un capítulo de algún tema en particular, y en este caso es una conversación histórica. Estamos con Alejandro Sanfrancisco, un panelista invitado habitual ya de la casa. Alejandro es director de formación del Instituto Res Pública, es historiador, doctor en historia en Oxford y académico de la Universidad San Sebastián y Universidad Católica. Alejandro, como siempre, un gusto tenerte con nosotros en Nuevas Voces. Muchas gracias, para mí también, Tomás, es un gusto estar acá. Se cumple un aniversario bien especial y que es particularmente relevante en el tiempo que vivimos. Esta semana, el jueves 11 de marzo, hace poquitos días, se cumplieron los 40 años de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1980. Es decir, hace 40 años y unos poquitos días partió a regir la Constitución del 80 y hoy día estamos enmarcados en un proceso constituyente. En poquitos días más tenemos la elección de convencionales, después sesionará la convención precisamente con el objetivo de redactar, proponer, elaborar una nueva Constitución y por lo tanto hoy más que nunca se hace importante comprender cómo surge la Constitución, que muchas veces es criticada, que quiere ser reemplazada. Y por lo tanto la primera pregunta, Alejandro, y antes de entrar en materia, esto fue el 11 de marzo de 1980, que para nosotros, los más jóvenes, tradicionalmente es la fecha en que se hacen los cambios de mando. El 11 de marzo del próximo 2022 el presidente Piñera va a tener que dejar su cargo y asumirá el próximo presidente de la República. ¿Por qué el 11 de marzo, Alejandro? ¿Qué fecha, qué simboliza esa fecha o cómo se eligió la fecha 11 de marzo como un hito importante, como una fecha importante para nuestra historia republicana? El 11 de marzo tiene que ver con lo que fue la Junta Militar, el gobierno del general Pinochet o de las Fuerzas Armadas. Lo que ocurrió en esa ocasión fue que cuando se produjo el 11 de septiembre de 1973, al cumplirse 6 meses, es decir, el 11 de marzo de 1974, el gobierno hizo lo que podríamos llamar una primera o segunda quizás celebración. La primera había sido el 11 de octubre, y junto con eso se presentó al país lo que fue la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, que fue un documento fundamental, guía de lo que iban a hacer los próximos años, que no se sabía cuánto iba a durar el gobierno. De esta manera, el 11 de septiembre y el 11 de marzo quedaron vinculados, porque tienen 6 meses de diferencia. Y eso pasa a graficarse en la Constitución de 1980, que, votada el 11 de septiembre de ese año, pasa a tener vigencia el 11 de marzo del 81, de manera que hoy se cumplen 40 años. Y lo que establecía la Constitución de 1980 era un periodo de transición largo, de 8 años, después del cual habría un plebiscito en el que el candidato propuesto por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros podría ser aprobado o rechazado. Ganó la opción no. Se extendía un año más el periodo presidencial y ahí había elecciones abiertas. Por una parte, de presidente de la República y de Congreso Nacional. Y ese presidente y ese Congreso Nacional entraban en funciones el 11 de marzo de 1990. Y por eso nosotros vimos hace 3 días que así como el gobierno del presidente Sebastián Piñera conmemoraba sus 3 años en la moneda de esta segunda administración, personas del mundo demócrata y cristiano recordaban a Patricio Aylwin, que hace 31 años llegó al gobierno en 1990, cuando se produjo el cambio más emblemático o la transición propiamente tal desde el gobierno general Pinochet al de Patricio Aylwin. Y todos los gobiernos siguientes, es decir, lo del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el presidente Ricardo Lagos, la presidenta Michelle Bachelet, Piñera, Bachelet y Piñera, han asumido los respectivos 11 de marzo. Podríamos decir, para cerrar esta pregunta, que podríamos estar viviendo el último 11 de marzo, porque como tú anunciaste, hoy estamos en un proceso constituyente distinto y habría que ver qué resuelve la nueva Constitución, qué resuelve en términos de duración de periodos presidenciales. El nuevo gobierno va a asumir
teóricamente el 11 de marzo de 2022, pero no está claro cómo vaya a desenvolverse. Probablemente va a tener que establecer su periodo de transición. Y lo segundo depende del régimen de gobierno que se establezca. Si tú miras los gobiernos presidenciales como Estados Unidos, siempre asumen el 20 de enero y las elecciones son a comienzos de noviembre. Si tú miras los casos europeos, Inglaterra, España y otros, no tienen fecha de elección presidencial porque tienen gobiernos parlamentarios, luego cae el gobierno, se llaman nuevas elecciones y se arma nueva administración. Bien, estamos conversando, como les comentaba, con Alejandro Sanfrancisco, director de formación del Instituto de Res Pública, historiador académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, porque hace pocos días se cumplieron 40 años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1980. Estamos en esta conversación histórica. Alejandro nos contaba por qué el 11 de marzo, cuál era su vinculación con el 11 de septiembre y por qué eso se ha mantenido como una fecha simbólica en que los presidentes hoy transmiten el mando a los presidentes electo. Alejandro, para entrar definitivamente en materia, hoy estamos enfrentándonos a un proceso constituyente, vamos a tener la misión de redactar una nueva constitución, y la constitución del 80 ha sido criticada muchas veces, pero también hay mucho desconocimiento respecto a cómo se formuló, cuáles reformas ha sufrido, si hoy por hoy es la misma constitución o es una distinta a la que existía. Entonces, para ir, digamos, en orden cronológico, ¿cómo se convoca la comisión que va a redactar la constitución del 80? ¿Quiénes las integraban? ¿Cuánto duró ese trabajo? ¿Cómo fue ese proceso de redacción, de elaboración de la constitución de 1980? Si uno mira cómo asumieron las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 73, hay dos documentos que son muy ilustrativos, en que dice que asume para restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas. Es decir, tiene un objetivo restaurador. Y por otro lado, dice que durará por el solo lapso que las circunstancias lo exijan. Esto indica básicamente dos ideas. Por un lado, que se va a restaurar la Constitución del 25, probablemente con algunas reformas, es decir, básicamente el régimen democrático tradicional de la democracia clásica chilena. Y por otro lado, que será un gobierno relativamente breve, lo que se pensaba 2, 3, 5 años, no hay una fecha precisa, pero eso es lo que se estimaba. El gobierno, en cambio, pasa a ser a los pocos días fundacional, es decir, quiere crear un nuevo orden institucional y por otro lado cambia el tema de los plazos, diciendo que aquí hay metas y no plazos, como va a ser la célebre frase del general Pinochet. Jaime Guzmán escribe a los pocos días después del 11 de septiembre una carta a su madre diciéndole que trabaja en una comisión que estudiará la nueva constitución, y esa comisión tendrá el nombre de Comisión Ortúzar por el presidente de dicho grupo, que era Enrique Ortúzar. Es un grupo de abogados, la mayoría de ellos constitucionalistas, entre los que estaba además Sergio Díez, ex parlamentario del Partido Nacional, el propio Jaime Guzmán. Había dos militantes del Partido Demócrata Cristiano, Enrique Evans de la Cuadra y Alejandro Silva Bascuñán, y además estaba Ovalle, que era de filiación Jorge Ovalle Quirós, de filiación radical o de cercanía al mundo radical. Después se incorpora Alicia Romo y finalmente va cambiando porque tanto Jorge Ovalle Quirós como los demócratas cristianos abandonan el grupo constituyente, en parte por la supresión de los partidos políticos, la prohibición de los partidos políticos, y además que la democracia cristiana cambia su relación con el gobierno y la Fuerza Armada, de un apoyo inicial mayoritario en el partido hacia una resistencia y franca oposición en los años siguientes, y se incorporan por otra parte figuras como Luz Bulnes y Raúl Bertelsen, por ejemplo, a esa comisión de estudio. Ellos trabajan en la práctica 5 años, son varios tomos si uno revisa las sesiones. Yo obviamente no he tenido la posibilidad de leerlas todas, pero me he leído sobre todo las que tienen que ver con educación y con las bases de la institucionalidad, y en ellas se discuten durante varios años y hay invitados a deliberar. Y en 1978 aparece el anteproyecto, el preproyecto de esta comisión de estudios. Paralelamente se ha conformado lo que se llama el Consejo de Estado, que integran entre otros expresidentes de la República.
negó su participación Eduardo Frei Montalva, pero sí lo hicieron Gabriel González Videla y Jorge Alessandri. También fueron miembros de ella, por ejemplo, el ex senador Pedro Ibáñez, Carlos Cáceres, que después va a ser ministro de Hacienda y ministro del Interior del general Pinochet. Estuvo un joven dirigente de la FEU, Juan Antonio Coloma, el dirigente de los trabajadores del Teniente, Guillermo Medina, y otras figuras de la época. Era un Consejo de Estado designado obviamente por el gobierno, al igual que la Comisión Ortúzar. Y ellos también van a recibir la tarea de dar su opinión en materia constitucional, que va a ser distinta a la de la Comisión Ortúzar, y en eso Jorge Alessandri va a tener diferencia con el general Pinochet, y fundamentalmente en el tema del modelo de transición. Y lo que se llega finalmente en 1980, en julio, es a tener un proyecto, y el 10 de agosto el general Pinochet anuncia ante la opinión pública que será convocado un plebiscito el 11 de septiembre de 1980 para definir, por una parte, la vigencia de la nueva Constitución, la aprobación de la nueva Constitución. En segundo lugar, aunque va integrado en lo anterior, la vigencia de los artículos transitorios para el periodo que se había anunciado ya en Chacarillas, que iba a durar entre el régimen dictatorial o autoritario y la democracia plena. Y en tercer lugar, la continuidad del general Pinochet como presidente de la República por otros 8 años. Eso era un solo voto, o sea, las tres cosas se votaban en uno, no eran 3 votos separados. Alejandro, tú tocaste un tema que es bien interesante para efectos de comprender cómo entró en vigencia la Constitución, que es que la Constitución del 80 contemplaba un articulado transitorio que de algún modo establecía un régimen transitorio antes de que empezara a operar la plena normalidad constitucional, si se quisiera, ¿no? Después de 1980, cuando se determina que el presidente, el general Pinochet, iba a ser presidente de la República, y la Junta de Gobierno iba a ejercer el poder constituyente y legislativo por ese tiempo. Después del plebiscito, ¿qué significó la entrada en vigencia de esta Constitución y qué transformación generó tanto en el mundo de la política, es decir, qué adhesiones hubo, qué personas contradijeron la entrada en vigencia, en fin, cómo generó eso un impacto en el mundo político del Chile de los 80, y además qué implicancias tuvo desde el punto de vista económico y social en esa segunda parte, si se quiere, del gobierno militar? Tenemos que pensar que aquí hay un régimen dictatorial o autoritario, que no hay una discusión o deliberación pública abierta. La oposición estaba organizada desde el punto de vista constitucional en un grupo que se llamaba el Grupo de los 24, que tenía gran importancia ahí la figura de Patricio Elwin, por ejemplo, y el acto más importante de la oposición contra la aprobación del plebiscito lo dirigió en el Teatro Caupolicán Eduardo Frei Montalva, que dio un discurso muy notable. Eduardo Frei era un orador de fuste, un político de primera división, y dio un discurso que por un lado hacía un análisis histórico de la democracia chilena en los siglos XIX y XX, de la vigencia del régimen de la Constitución del 25, de la democracia que había tenido Chile y de las razones para rechazar la Constitución de 1980, que a él le parecía ilegítima en su origen e inconveniente en su contenido. Y por eso pensaba Frei que había que llamar a una asamblea constituyente para que estudiara la nueva Carta Fundamental. Obviamente esa oposición tuvo acceso más a los medios escritos, a algunas radios y escasísimamente a la televisión. Y en ese sentido, o prácticamente de manera nula, a la televisión. Y esto hace que lo que tú mencionas siendo relevante no tiene la fuerza en el debate público que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el plebiscito del 88, en las elecciones del 89 y ahí en adelante en la plena democracia. Por otro lado, la puesta en marcha de la Constitución es doble. Lo que entra en vigencia es la Constitución, pero con el articulado transitorio, de manera que la Constitución en pleno queda suspendida. Por ejemplo, en la materia de estructura del poder, el Congreso Nacional queda suspendido para 1989 o 1990. Y así otras cosas que nosotros veremos recién funcionando a partir del 11 de marzo de 1990. Sin perjuicio de ello, en 1989, en julio, la población fue convocada a aprobar un plebiscito en que se contenían una serie de reformas constitucionales a las que había llegado a acuerdo Renovación Nacional con la oposición de la Concertación de Partidos por la Democracia y con la venia del gobierno para
democratizar la Constitución, como se dijo en ese minuto, o para hacerla más aceptable para los distintos sectores políticos. Y eso obviamente es una evolución dentro de la historia de la Constitución de 1980, que por lo demás ha sido la más reformada en toda la historia de Chile, si consideramos la de la primera época del constitucionalismo chileno, la década de 1820, la de 1833, que es la de más larga duración, y la de 1925. Bien, estamos conversando aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura con Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto de Res Pública, porque, como hemos comentado, hace pocos días se cumplieron 40 años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, que entró en vigencia en 1981, y en los marcos de la discusión constituyente, del proceso constituyente que inició el país. Muy valioso es entonces tener una perspectiva histórica para comprender ese proceso, sobre todo en los marcos de una discusión en que hay una crítica bastante persistente y sistemática a la Constitución del 80 y también muchas veces un texto que hoy por hoy parece ya no existir por las reformas que ya comentaba Alejandro y que conversaremos después del bloque. Vamos a ir a una pequeña pausa, no deje Radio Agricultura porque ya volvemos con Alejandro San Francisco aquí en Nuevas Voces. ¿Tienes hambre y no quieres cocinar? Tenemos un dato para tener en tu despensa: los exquisitos platos preparados Bavaria. En envases microondeables, duran 2 años sin refrigeración, con calidad alemana. Y lo mejor de todo, son exquisitos. Disfruta las sabrosas albóndigas de carne en salsa de tomates, unas ricas lentejas con tocino o un clásico pastel de choclo con carne de verdad. Platos preparados Bavaria, en todos los supermercados o compra online con despacho a domicilio en larroticería.cl. El líder en servicio personalizado y gastronómico de la hotelería chilena, Hotel Regal Pacific, siempre pensando en nuestros huéspedes. En su reapertura ha implementado más de 200 medidas para protegerte. Ingresa a regalpacific.cl y conócelas. Certificación Safeguard de Bureau Veritas. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura, conversando con Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto Res Pública, sobre el aniversario que tuvimos hace pocos días de la entrada en vigencia, 40 años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, que como bien dijimos entraba en vigencia en 1981, que nos parece muy valioso comprender tal proceso precisamente para embarcarnos en el proceso constituyente que vive Chile. Y Alejandro, estábamos comentando que la Constitución del 80 sufrió muchas reformas y hoy por hoy no es la misma Constitución. Evidentemente hay artículos que simplemente fueron eliminados, otros artículos eran transitorios, por lo tanto cumplieron su efecto y dejaron de ser relevantes, otros fueron cambiados por acuerdos políticos, el año 2005, el 89, en fin. Pero antes de entrar a esa reforma, si uno se te pregunta desde el punto de vista institucional, del régimen político, ¿cuáles fueron las grandes diferencias entre la Constitución del 80 y lo que vino después con su reforma y el régimen institucional que existía en la Constitución de 1925? Primero hay que entender que lo que hace una Constitución en lo esencial es distribuir el poder político y por otro lado declarar los derechos de las personas. En el primer tema, lo que hace el gobierno de las Fuerzas Armadas es decir que va a tener una democracia protegida. No es simplemente una democracia, sino que es una democracia protegida, moderna, de auténtica participación social. Esos son los conceptos que se usan. Y lo protegido implica una presencia de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad. Esto está, por ejemplo, tanto en la definición de las Fuerzas Armadas, que por un lado se señalan que son organismos obedientes y no deliberantes, pero por otro lado se las señala como garantes del orden institucional de la República. Y adicionalmente se crea el Consejo de Seguridad Nacional. Antes existía un Consejo Superior de Seguridad Nacional, pero que entre sus funciones está el cuidado de la seguridad nacional y pueden representar a cualquier autoridad algún hecho, acto o materia que vulnere el orden institucional. Esto es lo que hacía a Patricio Aylwin, por ejemplo, destacado opositor al gobierno de Pinochet, hablar de un cesarismo presidencial bajo tutela militar. Esa es una diferencia muy sustancial. En segundo lugar, hay un presidencialismo reforzado, muy claro, muy decidido. En su origen, el presidente tenía el derecho a disolver la Cámara por una vez durante su periodo, y eso evidentemente existe en los parlamentarismos o en los presidencialismos reforzados, pero no en un sistema de correlación de fuerza o de equilibrio de poderes. En tercer lugar, en el Senado
se establecían los senadores institucionales, que también eran llamados senadores designados, que alteraban de manera sustancial el régimen democrático, porque cuando tú dices vamos a elegir 26 senadores, 2 por región, pero además va a haber 9 o 10 u 11 que van a ser designados por determinadas instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema o un ex Contralor General de la República. Bueno, evidentemente eso altera los quórums de una manera importante y va deteriorando lo que llamaríamos la legitimidad de la democracia. Y en ese sentido son las cosas que más se discuten de alguna manera el año 89 y por eso se aumentan los senadores elegidos de manera de bajar la proporción de senadores designados, sí, claro. Y se eliminan finalmente en la reforma o nueva constitución de 2005 del presidente Ricardo Lagos, en esa negociación que hace con Sergio Romero, presidente del Senado, en esa oportunidad. Por otro lado, en materia de derecho, a mí me parece que la Constitución del 80 es mucho más densa, es más rica, es más profunda. Fija ciertos criterios en orden a lo que son los deberes del Estado y la relación entre el Estado y los cuerpos intermedios y las personas en el artículo 1, el Estado al servicio de la persona humana, su finalidad de promover el bien común, el Estado que reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y el reconocimiento de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. Yo creo que eso está bien claro en el artículo 1, pero también en las bases de la institucionalidad hay 2 normas que finalmente van a ser cambiadas en la forma original, que es el artículo 8, que en la práctica excluía al Partido Comunista de la participación política al condenar a aquellos grupos, todo acto de persona o grupo que atente contra la familia, el orden jurídico, que propugne la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Y por último el artículo 9, que señalaba que el terrorismo era contrario a los derechos humanos y prohibía en ese caso el indulto a los terroristas, cuestión que fue cambiada en la negociación del 91 y que en parte costó la vida al senador Jaime Guzmán. Eso se discutía por estos días en 1991, hace exactamente 30 años, y días después, hace 30 años, el 1 de abril, fue asesinado el senador Jaime Guzmán. En materia de derecho, a mí me parece que se fortalece de manera muy clara el derecho de propiedad que había sido horadado en la década de 1960 por distintas vías, por una comprensión laxa del derecho de propiedad, por el derecho del Estado, la facultad del Estado a no pagar las indemnizaciones en caso de expropiación o pagarla a una cantidad de años a un precio irrisorio o sin justicia. Me parece también que se fortalece la articulación entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, ambos consagrados en la Carta. Se incorporan cosas que no estaban evidentemente en la mente del constituyente en 1925, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y así otras cosas. Yo creo que en ese sentido es una constitución que en su origen tiene varias diferencias con la de 1925, aunque sabemos que a partir del 2005, la del 2005 tiene varias diferencias con la de 1980 también. Bien, Alejandro, y a propósito de eso mismo, porque hemos estado conversando sobre las distintas reformas que se han hecho a la Constitución del 80, a propósito de los 40 años de su entrada en vigencia. Y en la última crisis social que tuvimos en Chile, Alejandro, uno de los grandes cuestionamientos y que ha sido bastante sistemático desde hace algunos años, es la crítica a la Constitución del 80, ¿no? Y se habla mucho de esa quizá etiqueta de la Constitución del 80, y como hemos conversado, esa Constitución, ese texto constitucional, ha sido sujeto de muchas modificaciones, de muchas reformas, muchas de ellas frutos de un acuerdo político amplio, como fue el del caso del 2005, y por lo tanto la verdad es que esa crítica no es del todo honesta. Si uno quisiera, la Constitución que hoy nos rige no es exactamente la de 1980, es más, uno siempre dice que esa Constitución lleva hoy la firma de Ricardo Lagos, presidente de la República del año 2005, de buena parte de sus ministros, entre ellos Francisco Vidal y otros que están comúnmente haciendo críticas a la Constitución. Y además, desde el punto de vista del contenido, también muchas veces existe una especie de interpretación o de diagnóstico que es muy reduccionista, ¿no? Pero mal que mal, existe, a pesar de ello, de la crítica que uno pueda tener a esa crítica a su vez a la Constitución, existe en Chile lo que Alejandro ha llamado en otras columnas una discordia constitucional. Es decir, existe una Constitución que hoy por hoy no une o no reúne a los chilenos, sino que al revés a la clase política le genera discordancia, le genera discrepancia respecto a su contenido.
¿Por qué se produce esa crisis constitucional, Alejandro, que hoy ya tocó fin, digamos, con el acuerdo constituyente el 15 de noviembre y con el proceso en el que estamos embarcados? ¿Y qué puede salir de eso? Porque al final muchas veces se vende la solución constitucional, que es política, como una respuesta social a problemáticas que se manifiestan en una determinada época de una sociedad. A mí me parece que la oposición al gobierno militar nunca le reconoció legitimidad a la Constitución de 1980. Eso es un hecho de la causa. Y cuando Patricio Aylwin en 1984 dijo vamos a aceptar la institucionalidad de la dictadura como un hecho, dejaba claramente dicho que lo aceptaba como un hecho, no le aceptaba la legitimidad. De manera que iba a luchar dentro de esa institucionalidad para derrotar precisamente a la dictadura y no porque le gustara ni porque considerara que era legítimo. Y eso fue lo que llevó a sectores del centro político en ese entonces, de la democracia cristiana o de la izquierda de la Concertación, como es el caso del Partido por la Democracia que fundó Ricardo Lagos, a llamar a inscribirse en los registros electorales y a participar en el plebiscito de 1988, que tampoco le gustaba como mecanismo democrático de resolución del próximo gobernante para Chile. En democracia, o sea, desde el 90 en adelante, esas críticas seguían, a veces más tenuemente, a veces con mayor fuerza. Hubo grandes discusiones en los años 90 para cambiar lo que se llamaban los enclaves autoritarios, es decir, aquellos rasgos de la Constitución que más pugnaban con una visión tradicional u occidental de la democracia, porque la democracia es un concepto polisémico y da para cualquier cosa. Pero claro, en Occidente la democracia significa una cosa muy clara y había rasgos que alteraban la voluntad popular o podían distorsionar lo que se entiende por un régimen propiamente democrático. Y por último ocurre que el 2005, cuando se aprueba la Constitución de Ricardo Lagos, pasa una cuestión que es doble. Una de la reforma misma y otra de la recepción de la Constitución. En la reforma misma, si bien es legítima, se hace bien y Ricardo Lagos celebra y los ministros de él firman y Ricardo Lagos señala que por fin tenemos una Constitución de acuerdo al alma permanente de Chile y podrá celebrarse el bicentenario con esta Constitución que nos une y no que nos divide. Paralelamente, falta un dato en ese momento que no se pensó, no se discutió y que habría sido, a mi juicio, resolutivo, que era convocar a un plebiscito y que el plebiscito hubiera resuelto si apoyamos esta nueva Constitución o no la apoyamos. De manera que hubiera sido el pueblo, como había sido el 80, con el vicio de que no había registros electorales, o el 89, con gran participación, con registro electoral y con aprobación del gobierno y la oposición, o en 1925, con el vicio de que participó una minoría de la población, o como fue en el plebiscito de entrada de este 2020, es decir, que el pueblo decidiera, no lo hizo el 2005. Y lo segundo es una cuestión práctica. Si tú miras los profesores de Derecho Constitucional, los estudiantes, los periodistas, ¿cómo hablaban? La Constitución de 1980. O sea, la Constitución del 2005 no permeó socialmente. Se siguió hablando de la Constitución de 1980. Y en este sentido, yo sostengo que la Constitución de 1980 tiene muchas cosas positivas, buenas. Acabamos de mencionar algunas en términos de contenido de los derechos. Es un problema que constitucionalmente no es problemático, pero desde el punto de vista constituyente hay un pecado de origen y la discordia constitucional existe, es un hecho. Y a mí me parece que si bien no estuvo en la génesis del movimiento del 18 de octubre, de la revolución de octubre de 2019, sí claramente deviene en constitucional el problema en las semanas siguientes. Y eso en un doble sentido, desde el punto de vista institucional, cuando el Congreso Nacional abdica de sus facultades constituyentes y la entrega a esta nueva forma de resolución del problema. Y en segundo lugar, si tú miras las encuestas de ese momento, a diferencia de las de meses anteriores o de meses posteriores, el problema constitucional está entre los más relevantes para la ciudadanía. Y eso lleva a que estemos inmersos en un nuevo proceso constituyente. Y esto queda zanjado finalmente en el plebiscito de octubre, cuando la inmensa mayoría, sustancial, un 78%, señala que sí, quiere una nueva constitución y que el mecanismo para hacer esa nueva constitución es una convención constituyente que debiera formarse en la elección del próximo 11 de abril. Estamos conversando con Alejandro Sanfrancisco, académico, historiador,
académico de la San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto de Red Pública. Y a modo de última pregunta, Alejandro, cuando uno ve la entrada en vigencia de la Constitución del 25, lo cierto es que después de la entrada en vigencia de la Constitución del 25, tuvimos muchos años de anormalidad institucional. Tuvimos golpes de Estado, tuvimos repúblicas de facto, tuvimos mucha inestabilidad política, y recién el 32, si queremos, se empieza a normalizar el asunto político en Chile. Y la 1980 entró en vigencia en los marcos de un gobierno autoritario, que tuvo algunos regímenes, algunos articulados transitorios precisamente para hacer la transición a la democracia en los marcos que la Constitución establecía. Y hoy por hoy, y el trabajo de esa comisión, digamos, duró 5 o 6 años, y hoy por hoy tenemos una convención que tiene que trabajar por 1 año máximo de plazo, y cuyo trabajo va a ser en paralelo al funcionamiento a la elección de un presidente de la República. ¿Qué deberíamos esperar, Alejandro, de la entrada en vigencia la próxima, de la eventual nueva Constitución en caso de que sea aprobada en el plebiscito de salida? ¿Cómo es ese proceso, así en 2 minutos, de entrada en vigencia de una nueva Constitución, históricamente hablando? Lo primero es que tenemos los más diversos experimentos en Chile. O sea, tenemos constituciones que eran provisorias, que se extendían algunos años. La primera constitución no provisoria de Chile, que es la de 1822, o sea, vamos a decirlo al revés, la primera constitución definitiva de la historia de Chile, duró 3 meses. Entonces, no todo es como parece. Después, la Constitución del 33 no se hizo cuando empezó a gobernar Prieto. Empezó a gobernar el 31 y la Constitución es del 33. De manera que el periodo de asentamiento, el periodo de transición, se hace ex ante. En la Constitución del 80 se hace ex post. En la Constitución del 25 no se hace. La Constitución del 25 se aprueba plebiscitariamente en agosto, y a los 2 meses ya hay elecciones, pero no opera. O sea, se demora 7 años el asentamiento institucional, y el propio Arturo Alessandri la pone en vigencia a fines de 1932. Lo que yo esperaría son 3 cosas. Primero, una madurez cívica que reconozca la legitimidad del proceso. Así como se reconoció el resultado de las elecciones de octubre, bueno, tenemos elecciones en abril, y ojalá reconozcamos los resultados. Ojalá que sean elegidos los que tengan más votos, que no haya mucho arrastre, que ojalá las mujeres y hombres que sean elegidos tengan todos una votación suficiente, claro, y no se produzcan demasiado que alguien subsidie a otro, porque eso va a tender a deteriorar la legitimidad democrática de algunos representantes. Esa sería una primera cuestión. En segundo lugar, yo creo que sería conveniente zanjar algunas cuestiones de inmediato, algunas cuestiones de procedimiento de trabajo de la Constitución. Por ejemplo, ¿se va a escuchar al pueblo? ¿Cómo se lo va a escuchar? ¿Se lo va a escuchar solo en Santiago o se lo va a escuchar en regiones? Si es que se escucha a la sociedad, como parece ser razonable, yo no veo cómo se va a hacer todo en 1 año. O sea, no veo ninguna viabilidad de ese proceso. Y en tercer lugar, yo fijaría normas transitorias. O sea, hay cosas que es imposible ponerlas en marcha de inmediato. Hay normas transitorias en un doble sentido. Por ejemplo, las leyes que se tienen que adaptar a la nueva Constitución, y en segundo, las instituciones que tienen que adaptarse a esta nueva Carta. Por ejemplo, si Chile establece un sistema parlamentario y fija elecciones para los 60 días después de la puesta en vigencia de la Constitución, que será da lo mismo, 15 de mayo de 2023, perdón. Bueno, significa que el presidente deja de ser presidente aunque fue elegido por 4 años. Y esas normas tienen que ser muy precisas, de manera de no tomarle el pelo a la población que legítimamente votó por Joaquín Lavín o Paula Narváez o cualquiera de los candidatos que andan dando vueltas, y que son muchos y con bastante vocación de servicio público. Bien, pues hemos estado conversando con Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto Red Pública, en nuestras tradicionales conversaciones históricas, aprovechando de comentar las 40 años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1980. Alejandro, como siempre, un gusto tenerte aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Antes de irnos te tenía un regalo. Muchas gracias, profesor. En la Universidad San Sebastián estamos haciendo esta historia de Chile 1960-2010, que en varios tomos, llevamos 6 publicados, y evidentemente cubrimos el periodo que hemos hablado en esta ocasión. Entonces quería regalarle a tu programa el tomo 1, el tomo que corresponde a Chile a mediados del siglo XX, democracia, esperanzas y frustraciones. Perfecto. Así que espero que sea una buena lectura. Y muchas gracias por acompañarnos en Nuevas Voces. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con un invitado especial para terminar nuestro programa de hoy. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti.
¿Buscas una empresa comprometida con la limpieza e higiene de tu oficina? En Aseo Alondra, desde el año 2012, ofrecemos un servicio de alto estándar con productos de primera calidad. Utilizamos desinfectantes con amonio cuaternario, limpiador que elimina el coronavirus o COVID-19. Atendemos grandes, medianas y pequeñas empresas adaptándonos a tus necesidades. Para más información visita aseoalondra.cl. Hotel Regal Pacific, líder en calidad y servicio, ha implementado un protocolo de seguridad e higiene para evitar el contagio por coronavirus en nuestros clientes y colaboradores. Más de 200 medidas para protegerte. Conócelas. Ingresa a regalpacific.cl. Certificación Safeguard de Bureau Veritas. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura, nuestro último bloque de conversación, y como les comentaba, tenemos un invitado muy especial. Ya está con nosotros Jaime Belolio, ministro secretario general de Gobierno, ministro vocero de Gobierno de Chile. Jaime, ministro, muy bienvenido, un gusto tenerlo acá con nosotros en Nuevas Voces. Bueno, muchas gracias, Tomás, por esta oportunidad. La verdad que estoy muy contento y te felicito además por este nuevo rol aquí radial. Así que muchas gracias por la invitación. Bien, pues. Ministro de Nuevas Voces, un programa que aquí nos gusta conversar con gente joven, y lo cierto es que cuando yo empecé a entrar al mundo de la política, Jaime Belolio ni más ni menos era uno de los liderazgos jóvenes del sector, y sigue siendo, hoy es vocero de gobierno, en ese minuto era diputado, pero Jaime fue presidente del Centro Alumno, fue presidente de la FEUC, tiene una larga trayectoria. Y una primera pregunta, así a modo personal, Jaime, ministro, ¿cómo ha sido pasar de diputado a ministro? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo lo has pasado en definitiva? ¿Y cuál ha sido tu experiencia trabajando como vocero de gobierno en tiempos bien turbulentos, hay que decirlo? Bueno, primero gracias por lo de joven, ¿eh? Fue una extensión del rango etario. Yo cumplí 40 años justo este año y lo cumplí siendo ministro. Para serte franco, no me lo imaginaba. Yo alcancé a cumplir 6 años y medio siendo diputado por un distrito que cambió, distrito de la zona sur de Santiago, zona rural, popular. Me gustaba la pega de parlamentario, y particularmente la pega que a veces es menos visible, que es una pega un poquito más matea, de ver los proyectos de ley, de ver cada una de las indicaciones. A mí siempre me ha gustado debatir, siempre me ha gustado poner razones y argumentos y escuchar a otras personas e intentar ser persuadido también, o estar disponible a eso. Pero después del 18 de octubre en adelante, el clima al interior del Congreso fue cambiando muy negativamente y era muy difícil poder llegar a buenos debates. Y creo que además la pandemia, y particularmente las sesiones como telemáticas por Zoom, también bajaron un poco el nivel de la discusión. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil, en buen chileno, digamos, mandar a la cresta a alguien y apagar la pantalla. Es distinto cuando lo tienes cara a cara. Entonces, yo creo que todo eso fue perjudicando un poquito el análisis que se hacía dentro de la Cámara, y lo demuestran también varias encuestas en que las personas dicen que encuentran que la política, los políticos están mucho más polarizados que ellos, en distintas temáticas. Y cuando eso ocurre, los problemas de las personas, sus urgencias, terminan siendo aisladas, terminan siendo puestas al final de la fila en vez de primero en la fila. Entonces, para mí, venir al gobierno fue un tremendo desafío. Obviamente es una incertidumbre mayor, porque cuando uno es diputado tiene un periodo que ya está definido, pero ha sido muy desafiante, como decía, entusiasmante también. Yo soy súper disperso, entonces esto me permite meterme en muchas cosas al mismo tiempo, y lejos de las mejores cosas es que me permite trabajar mucho en equipo. Parte de mi rol como vocero es que los otros ministros y ministras les vaya muy bien también como voceros. O sea, mi pega en esto es darle pelotas en términos futboleros a todos, para que todos metan goles. Y eso me parece entretenido, desafiante. Nos ha tocado meses súper complejos y que podemos después hablarlo, pero la verdad es que estoy contento en mi pega. Por primera vez tengo que dormir con el teléfono prendido, digamos, cosa que, o más que prendido, con sonido. Y bueno, este es un ministerio que le toca ver crisis y por tanto siempre hay distintos problemas, pero con un buen equipo como el que tengo se pueden sacar adelante. Ministro, a propósito de lo último que usted comentaba, le tocó asumir de ministro en tiempos turbulentos. Ya hace poquitos días se cumplió un aniversario, si se quiere, 3 años de gobierno, que tiene el lado de 3 años de gobierno y también el lado de que queda un último año de gobierno. En un año más ya va a estar asumido el próximo presidente, es un año cargado de cosas. Entonces, para ir un poco en orden, ¿cuál es su diagnóstico respecto a lo que han sido 3 años de gobierno hasta el día de hoy? Le ha tocado el gobierno enfrentar muchísimos desafíos,
No hay que olvidar que nadie estaba preparado, digamos, nadie hace un programa de gobierno pensando en la crisis social, ni mucho menos en la pandemia del coronavirus, pero le ha tocado enfrentarlo al gobierno. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cuáles le parece que son las luces y sombras de esos 3 años para después ya pensar en lo que viene para el futuro? Bueno, tal como tú dices, el jueves se cumplieron 3 años de gobierno, 11 de marzo, se hizo ahí también un pequeño análisis como del recuento de lo que nos ha tocado, y yo solo para recordar un par de cosas sin ánimo, digamos, de extenderme en eso. Cuando parte el gobierno, se convoca a que hayan ciertos acuerdos nacionales en algunas materias que para nosotros eran urgentes. Una de ellas era una política de migración, cuestión que ya ocurrió y vamos a estar probablemente esta semana o la que viene, vamos a poder promulgar una ley que implica una migración ordenada, segura y regular. Lamentablemente la herencia que tuvimos en esa materia era muy mala. Nosotros hicimos un proceso de regularización durante el primer año de gobierno, en donde más de 250.000 personas regularizaron su situación. Lo que pasaba antes es que entraban migrantes como turistas, pero vencía esa visa y quedaban de forma irregular, y por tanto muchos de ellos eran abusados en sus derechos, porque no tenían RUT y por tanto, por ejemplo, no podían arrendar una pieza o arrendar una casa, o acceder a ciertas prestaciones. A nosotros nos pareció que había que hacer una regularización y una ley que permitiera que fuera una migración ordenada, segura y regular. Y ahí tuvimos muchísima oposición, y la tuvimos porque algunos inclusive fueron al Tribunal Constitucional para impedir que Chile pudiera tener un sistema de visas, es decir, que hubiera una migración sin ningún tipo de control. Segunda cosa que también hablamos era poner a los niños primero en la fila, y eso significaba un cambio fundamental en el sistema de protección de menores, particularmente terminando el Sename y dividiendo la parte para aquellos que son infractores de ley con aquellos que requieren la custodia del Estado porque se han vulnerado sus derechos. Y eso también es algo que ya se aprobó en el Congreso y se empieza a ejecutar. En el tema de seguridad hubo varios acuerdos que se hicieron desde el inicio, y ahí nos ha faltado más implementación, y de nuevo tenemos una agenda que está en el Congreso. Ha sido complejo a veces aprobar algunas de esas leyes que significan mejores herramientas para combatir, por ejemplo, el narcotráfico, el crimen organizado, el robo de madera. La ley Juan Barrios recién se aprobó en el Senado después de un año del asesinato de Juan Barrios. O sea, nos falta también ahí generar un mayor consenso en el ámbito de seguridad, y perdóname, también parte de la herencia que recibimos, hay que recordar esto, fue Carabineros con una situación muy crítica. Venía saliendo del caso Huracán, venía saliendo del caso Fraude, y el presidente Piñera tuvo que cambiar a todo el alto mando. Luego vino el caso Catrillanca y después los hechos posteriores al 18 de octubre. Entonces ahí hay una materia que estamos todavía al debe, que es generar una nueva relegitimación de la acción de las policías para el orden público. Ahí hay un problema que es clave, y lo que hemos visto también, muy lamentablemente, es que tanto en el Congreso como en algunos otros sectores de la sociedad se legitima la violencia. O sea, cuando hay diputados del PC o del Frente Amplio que presentan proyectos para decir que, por ejemplo, el tirar bombas Molotov, quemar los centros de la ciudad, saquear los supermercados o los almacenes, que el incendiar la estatua de Baquedano y otros deban quedar en la impunidad, es una cuestión totalmente inaceptable. O sea, una legitimación de la violencia como expresión política que es contraria a la democracia. Otro también era una agenda de mujer para equiparar la cancha, y por supuesto que ahí nos falta muchísimo. Sin embargo, se hicieron algunas modificaciones que eran relevantes en esa misma materia. Así como también reforma pensiones, la aprobamos en la Cámara de Diputados, pero llevamos más de un año tratando de que pudiéramos llegar a un acuerdo en el Senado, y decidimos presentar las indicaciones, y esa reforma le aumenta las pensiones a 2,1 millones de personas. Después podemos conversarlo más largo. Y por último también era la reforma a la salud, que también está presentada. Entonces eso fue, llamémoslo así, el pre-18 de octubre. Después, por supuesto, como todos sabemos, cambió un poco la agenda. Vino un acuerdo nacional por la paz y la nueva constitución que vamos a tener ahora el 11 de abril. Y solo para terminar esto, yo diría que este año va a estar marcado como por trimestres. Este primer trimestre por la vacunación y la pandemia. Marzo es un mes complejo. Hemos tenido que tomar decisiones un poquito más restrictivas porque marzo es el mes más difícil. Después ya en abril y mayo vamos a empezar a ver un poco los efectos de este proceso de vacunación que ha sido muy exitoso porque todos han puesto de su parte. Luego va a venir la instalación de la convención, donde nosotros tenemos depositadas esperanzas de acuerdo, de consenso, de diálogo. Y mientras algunos quieren rodearla, violentarla, nosotros vamos a querer protegerla. Ese es un espacio para tener un nuevo pacto social. Y el tercer trimestre probablemente va a estar marcado, si es que nos va bien, con el proceso de manejo de la pandemia, vacunación
y esta instalación institucional de resolver nuestros problemas políticos, sociales y económicos a través de la Convención Constituyente, un impacto fuerte en lo económico y la recuperación de los trabajos. En el punto más bajo de la pandemia se perdieron 2 millones de empleos. Y hasta ahora hemos recuperado 1 millón. Pero además hubo 500.000 personas que salieron de la fuerza de trabajo, de la fuerza laboral, y muy probablemente quieran volver también. Entonces necesitamos esas condiciones porque son buenas para el país, y eso es parte de lo que nos queda en los próximos meses. Ministro Belolio, hay un desafío del gobierno que no es menor y que sería interesante conocer cuál es su aproximación y cuál es la participación que el gobierno tiene contemplado para sí, porque el proceso constituyente tiene un PRO, que es un proceso ordenado, institucional, de resolución de conflictos, en que esperamos que la buena voluntad, la voluntad de acuerdo y diálogo termine en una nueva constitución que solucione al menos la discordia constitucional que existió en los últimos años. Pero lo cierto es que es un proceso que no va a residir ni en el gobierno ni en el Congreso, sino en un tercer órgano, que es la Convención Constitucional, que elegiremos un poco, cuya composición elegiremos en pocos días. Entonces, ¿cómo se para el gobierno con una Convención Constitucional trabajando? ¿Va a estar puesta toda la atención en eso? ¿Cómo el gobierno puede seguir liderando la agenda? ¿Cómo avanzar en temas tan urgentes como el del orden público o la reforma de pensiones, que, como bien dice el ministro, lleva 1 año parada en el Congreso porque el Senado no quiere llegar a acuerdo, en circunstancias que llevamos 5 años diciendo que es la prioridad número 1 en el país y lamentablemente no hay voluntad de acordar? ¿Cómo lo hace el gobierno para seguir liderando la agenda o estar presente con los temas importantes de los chilenos del día a día y que no toda la atención se la robe la Convención Constituyente? A ver, separemos un poquito los planos, porque si ven van a estar interrelacionados, para que tratemos de ser ahí, yo al menos más ordenado. Primero, en la reforma de pensiones, lo que ocurre es que a mí me sería incomprensible que los senadores voten en contra de aumentar las pensiones a 2,1 millones de personas. La reforma de pensiones tiene algunos beneficios inmediatos, es decir, aumenta el pilar solidario del 60% más vulnerable al 80%, es decir, la clase media se incorpora en el pilar solidario. Segunda cosa, aprobada la ley, de inmediato se aumenta en, un poquito menos, pero 80.000 pesos las pensiones de mujeres que están jubiladas y en 60.000 pesos las pensiones de hombres que están jubilados. Eso es muy potente. Y el punto de discordia esencial en esta toma era que la oposición insistía de que el aumento de 6 puntos de cotización, que es necesario para aumentar las pensiones, completo, fuera un fondo solidario y 0 pesos fuera a la cuenta de los trabajadores. Y nosotros consideramos que eso no era adecuado, que no era justo. Porque además necesitamos mejorar las pensiones de futuro. Y entonces dijimos, mire, 3 puntos para las cuentas de los trabajadores y 3 puntos para aumentar las pensiones ahora ya. Y además hay un seguro para aquellos adultos mayores que estén en condición, digamos, de dificultad de movimiento y que requieran cuidados adicionales. Entonces, es una medida demasiado potente que mejora las pensiones, como decía, de 2,1 millones de personas. No me imagino de verdad que quieran votar en contra y decirle a los chilenos que esa no es una prioridad y que tenemos que esperar 2 años más. Lo mismo nos pasa con el ámbito de salud, que algo mencionábamos, quizás un poquito más complejo, pero también después de la pandemia, supongamos que nos va todo súper bien, vamos a tener una segunda pandemia, comillas, que es todas las cirugías atrasadas, todas las consultas de especialistas que están rezagadas producto del COVID. Entonces, eso también requiere de una modernización de FONASA muy, muy potente. Y ahora me voy a la convención. Nosotros tenemos algunas obligaciones constitucionales. Una era establecer el presupuesto, que ya se votó el año pasado. Segundo, el lugar, que va a ser ahí el Palacio Pereira, que está reparado, no para hacer las grandes sesiones, pero sí para que sea un espacio de trabajo. El ex Congreso Nacional, llegamos a un convenio ahí con la Cámara de Diputados y con el Senado. Nosotros tenemos que entregar también la asesoría técnica, y en eso, por eso que estábamos trabajando tanto con la Cámara de Diputados, con el Senado. Esos salones van a ser ocupados, pero en lo demás es la propia convención la que se entrega esas reglas que tienen que ser aprobadas por 2/3. Nosotros hemos querido cooperar entregando información a la ciudadanía y también a los constituyentes. Un ejemplo, la página web que creamos en el Ministerio, chileconstituyente.cl, que cada vez va a tener más cosas entretenidas, que tiene solo preguntas y respuestas, historia de las constituciones, historia de la Constitución chilena. Y aquí una primicia, vamos a ponerle un nuevo bloque que es un comparador de constituciones. Eso va a ser súper, súper entretenido, para que por tema uno pueda ver cómo lo trataron en otras partes del mundo. Y por supuesto que es probable, pero esto no lo sabemos todavía, que esa convención cite a los ministros, subsecretarios, para ver algunos temas constitucionales. Pero nuestro rol también, y esto lo hemos conversado con el ministro Delgado, es de resguardar la convención como un espacio de, tal como decías tú, de diálogo, de acuerdo, de
generar una nueva constitución. Sabemos que hay algunos que quieren boicotearlo. No estuvieron en el acuerdo del 15 de noviembre, votaron en contra de la realización del plebiscito. Una vez hecho el plebiscito trataron de cambiar las reglas, después dijeron que querían ir a rodearla. Está bien, ellos no quieren llegar a acuerdo. La inmensa mayor parte de los chilenos sí quiere llegar a acuerdo y nosotros vamos a custodiar aquello, que ese proceso se haga en libertad de pensamiento, en libertad de acción y en libertad de poder llegar a consensos y diálogo. Ministro, a modo de última pregunta y para no atrasar la intensa agenda de la vocería de gobierno, se da una situación que algunos consideran paradójica, que es que le ha tocado a un gobierno enfrentar desafíos muy complejos, la crisis social, intentos de grupos políticos por terminar anticipadamente el gobierno, eso hay que decirlo, hubo grupos que quisieron que el presidente de la República dejara el cargo antes de tiempo, la crisis del coronavirus, que ya lleva un año y hoy por hoy el gobierno ha sido reconocido mundialmente por una buena campaña de vacunación, pero la verdad es que han sido varias bombas atómicas que caen y sin embargo pareciera ser que los primeros puestos en las candidaturas presidenciales son candidatos presidenciales de la coalición de gobierno, de Chile Vamos. ¿Cómo ve esa posibilidad y cómo cree que se van a desenvolver los distintos liderazgos presidenciales en una elección que es bien inédita? Porque hace mucho tiempo que la derecha no tenía 4 o 5 candidatos presidenciales en una primaria competitivo. ¿Qué le parece ese escenario? A ver, hiciste varias preguntas en una, así que es la última, hay que aprovechar de pasar aviso. Una de ellas es que efectivamente hay una cuestión que va a ser evaluada una vez que termine el gobierno, que es el manejo de la pandemia. Y yo creo que también vale la pena recordar que la oposición durante mucho rato nos decía que la única manera por la cual Chile tenía que manejar la pandemia era como lo estaba haciendo Argentina, y que teníamos que irnos a un lockdown, como decían ellos, a una cuarentena total. Hibernación hablaban. Bueno, el tiempo nos dio la razón en eso, en que había que hacer una cuestión distinta y adelantar la traída de ventiladores, aumentar las camas críticas por 3, así como también hacer todos los trabajos para que la vacunación fuera más rápida, creo que ha sido clave. Y en eso, de nuevo, nosotros en vez de querer restar méritos, queremos compartir méritos. Esto fue algo que hicimos con muchas personas. Segunda cosa, la política es una política como sanitaria, pero también la política de ayudas sociales es muy potente y ha sido reconocida internacionalmente. El FMI, el Banco Mundial, CEPAL hace poco sacó un dato diciendo que si no hubiese sido por las ayudas de Chile, la pobreza hubiera aumentado 5 puntos. Entonces, eso también es súper potente. Hay ciertas cosas que estamos haciendo bien, que por supuesto podrían haber sido todavía antes, que podrían haber sido más amplias, sí. Pero yo creo que todo eso hace que el gobierno después, una vez terminado, vaya a ser evaluado en retrospectiva mejor que como está hoy día. Y, por último, los candidatos de hoy día de Chile Vamos, creemos que son candidatos súper potentes que están apelando a algo que es clave. Están apelando a la moderación, están apelando al diálogo, están apelando a que no hay que apretar el botón de reset del país y partir desde la nada, sino que cambiar aquellas desigualdades, aquellas injusticias que hoy día hacen que muchas personas, sobre todo de clase media, miren el futuro con cierta incertidumbre. Y entonces ven con expectativa el proceso de la convención constituyente y hay una encuesta que yo creo que es súper clave en esta toma, que decían que en el año 2020 las personas, si lo tenían que describir con un sentimiento, era angustia, pero que el 2021 para ellos es de esperanza. Nosotros también creemos lo mismo, que si hacemos bien el trabajo conjunto va a ser de esperanza. Y los candidatos de Chile Vamos están apelando a aquello, a esa moderación, a ese diálogo, a ese centro que quiere acuerdos. Entonces, bueno, obviamente son los ciudadanos quienes van a escoger quién es el próximo presidente, van a haber unas primarias, el gobierno es prescindente en esas primarias, en términos, no va a elegir uno u otro candidato, no, eso le corresponde a los partidos, y después de las primarias, por supuesto que nosotros tenemos legítimamente, digamos, un interés por uno de esos candidatos, pero por el momento nosotros vamos a ser completamente ajenos a ellos. O sea, son los partidos y los ciudadanos quienes van a escoger quién es el candidato que mejor representa a Chile Vamos y que hoy día, tal como decías tú, tiene las mejores opciones si hoy día fuera la elección, digamos, presidencial, pero todavía falta mucho camino por recorrer y yo creo que siempre el camino del diálogo, la moderación, el camino de encontrar juntos los espacios de mayor justicia son fundamentales para el país. Hemos estado conversando en este último bloque de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura con Jaime Belolio, ministro vocero de Gobierno, ministro secretario general de Gobierno. Ministro Jaime, muchas gracias por acompañarnos en Nuevas Voces. Que tengan muy buen día en esa apretada agenda de vocero de Gobierno. En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea.